de relaciones. Y pues bueno, son importantes considerarlas porque muchas veces este tipo de grupos, aunque son informales, pues pueden repercutir en el desempeño laboral. Por ejemplo, cuando en el interior de un grupo se forman relaciones de amistad, pues ese es un motivante para que las personas trabajen juntos. De hecho, cuando hay lazos de amistad, pues se crean situaciones paralelas al trabajo que contribuyen a motivar a las personas a, a trabajar juntos con otras personas, ¿no? Se crea una buena atmósfera de trabajo, esa amistad ganada, pues influye en el compromiso que muestran las personas hacia el trabajo, en la responsabilidad, hay un apoyo mutuo, en fin. Entonces es por eso que es importante considerar a los grupos no formales. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profesor. No, profe, ninguna. Ok, bueno, pues concluyendo, entonces tenemos a los grupos formales, que serían los grupos de tarea, quienes tienen a un jefe, a un gerente designado y un grupo de personas que reportan a ese jefe. Y tenemos el grupo de tarea, en el cual las jerarquías pueden ser iguales, del mismo nivel. Es un grupo enfocado a la resolución de un trabajo específico que está dentro de sus funciones. Tenemos al grupo de interés, es un grupo que surge motivado por alguna situación que impacte al grupo, y tenemos el grupo amistoso, en donde básicamente tenemos relaciones de camaradería. Bueno, esa sería nuestra conclusión hasta aquí. Y ahora les hago una pregunta. ¿Por qué las personas se reúnen en grupo? Para trabajar en equipo y conseguir un bien común. Sí, para trabajar en equipo y conseguir un bien común, sí, desde luego. Es parte de la esencia de los grupos. ¿Qué es lo que un grupo, bueno, les reformulo la pregunta, ¿qué es lo que un grupo le ofrece al individuo? ¿Sentido de pertenencia? Exacto, ese es uno, el sentido de pertenencia, claro. Diferentes formas de pensamiento. Ok, sí, en un grupo generalmente hay diversidad de pensamientos, lo cual puede a veces llegar a ser útil por una parte, pero también a veces eso complica por ejemplo, el proceso de toma de decisiones, ¿no? Lo vuelve más rico en cuanto a la discusión, pero a veces las personas tardan más en decidir, invierten más tiempo a la hora de considerar los distintos puntos de vista. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué más le pueden proporcionar los grupos al individuo? ¿Conocimientos? Ok, conocimientos. Muy bien. Apoyo emocional. Apoyo emocional, claro. Así es. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué las personas se reúnen en grupos?
Bueno, la primera razón que encontramos es por seguridad. Un grupo reduce la inseguridad de estar solo. Los miembros se sienten más fuertes, tienen menos dudas de sí mismos y resisten más las amenazas. Bueno, esto tiene que ver con el fundamento del grupo. Los seres humanos a lo largo de la historia pues hemos sobrevivido gracias al trabajo grupal. Eh, Ese trabajo grupal muchas veces nos permite enfrentar situaciones complicadas, situaciones difíciles. eh, y pues bueno, esa es básicamente una de las razones por las que nos reunimos en grupos. Y yo creo que a todos nos ha pasado, por ejemplo, vivir una situación de grupo en la que el número pues nos hace sentir seguros de nosotros mismos, nos permite enfrentar situaciones de peligro muchas veces, de situaciones de riesgo en los que algunas veces inclusive se llega a poner en peligro nuestra integridad física. Recuerdo, por ejemplo, alguna vez que viajaba en el metro, se subieron unos chavos de una vocacional, porros para ser preciso, y eran un buen de jóvenes, y la verdad es que era impactante, ¿no? Porque de pronto coreaban cosas y se oían todos a una sola voz, iban gritando, iban pues ahí intimidando a las personas. Y recuerdo que eh, del otro lado, afuera del metro, del otro lado de la avenida, había otro grupo de jóvenes y bueno, de pronto se empezaron a insultar. Los de adentro vociferaban hacia afuera, pues maldiciones, y los de afuera a los de adentro. Y recuerdo, me impactó mucho esta situación porque recuerdo que un joven de los que estaban afuera, pues envalentonado por esta situación de grupo, eufórico probablemente, se cruza la avenida y no se percata que viene un coche pues, a una velocidad considerable y se escucha el golpe, ¿no? El trancazo que le metió al chavo y pues bueno, lo botó, lo tendió en la calle y, y los de adentro primero hicieron una expresión de asombro, de sorpresa, y después empezaron a burlar, ¿no? De que pues lo habían atropellado, ¿no? Pero bueno, es una situación que refleja esta situación psicológica de los grupos. Cuando nosotros estamos en grupo, solemos sentirnos más seguros, solemos pues agarrar valor, así como el chavo, envalentonarnos. Y pues bueno, eso nos permite enfrentar amenazas, como dice aquí en el texto. Entonces, esa es una de las razones por las que las personas nos reunimos en grupo, por la seguridad que brindan. Tenemos que las personas también se reúnen en grupos por el estatus. La inclusión en un grupo que se aprecia como importante otorga reconocimiento y estatus a sus miembros. Aquí yo elegí esta imagen de la Cámara de Senadores porque como un grupo parlamentario al cual aspiran a formar parte de él, pues muchas personas que están pues en el medio político. Eh, es uno de los puestos codiciados en la política. Desde luego el de presidente de la nación, pues es un puesto deseado por muchos políticos, pero el formar parte de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, pues también
es un grupo que pues le proporciona no solamente estatus a las personas, muchas veces el estatus también va acompañado de poder, de injerencia en cuanto a las decisiones que se pueden tomar respecto al rumbo que ha de seguir un país. Y pues bueno, hay mucha gente fuertemente motivada a pertenecer a este tipo de grupos. Un grupo que se aprecia como importante y del cual quieren formar parte las personas, se le conoce como un grupo de referencia. Estos grupos de referencia es importante considerarlos eh, como un aspecto motivante. Hay que considerar que las personas no solamente trabajamos por una retribución económica, no es la única forma de motivar a una persona. Es cierto, muchas personas, por ejemplo, hacen horas extras, cambian sus días de descanso, o los postergan, o postergan sus vacaciones, o se esfuerzan por llegar temprano y no faltar para recibir un bono por puntualidad y asistencia o por productividad, pero no es la única manera de motivar a las personas. La situación del estatus también es algo que motiva a las personas. Recordemos que el, el reconocimiento es algo que está considerado dentro de la pirámide motivacional de Maslow, y recordemos que la pirámide motivacional de Maslow precisamente nos habla de esas necesidades que las personas tenemos, y en función de ello, pues es posible plantearnos algunas ideas para motivar a las personas, en este caso a los trabajadores. Muchas personas en el trabajo se sienten motivados a esfuerzo, a trabajar horas adicionales, a veces sin recibir una remuneración económica, a dar un poquito más de su tiempo, a compartir sus conocimientos o sus experiencias, porque eso les da la pauta o la posibilidad de pues escalar en el ámbito laboral, obtener un mejor puesto donde la persona pues sea reconocida, donde tenga cierto nivel, cierto estatus, y bueno, el reconocimiento de sus compañeros. Y pues bueno, esa es otra de las situaciones que los grupos propician. Bueno, en este caso los grupos de referencia. No sé si alguien me pueda dar ejemplos de grupos de referencia, aparte del que ya mencionamos. Sí, puede ser, así es, un club como el que mencionas, así es. Otro ejemplo, en Upixa, por ejemplo, habrá grupos de referencia. O en el Poli. Los que son miembros de la Cachiporra. Ah, ok, bueno, puede ser el, el pertenecer al grupo de la Cachiporra, ¿no? Pues bueno, eso supongo que debe de motivar a algunas personas, salen en la televisión, ¿no? Se vuelven pues relativamente famosos, ¿no? Bueno, ese pudiera ser uno. Pienso que el grupo de fútbol americano de
a las águilas blancas o los burros blancos, pues también pueden ser un grupo de referencia. Habrá quienes estén interesados en formar parte de esos grupos precisamente por el estatus que esto puede otorgarles, ¿no? Muy bien. Otra de las razones por las que las personas se reúnen en grupos es por la autoestima. Los grupos dan a la gente sentimientos de valía, aumentan la sensación de bienestar para sus miembros. A ver, pregunta. Ustedes como futuros ingenieros en informática, ¿en dónde les gustaría trabajar? ¿En qué compañía? ¿En qué empresa? Microsoft. En Microsoft. ¿Por qué en Microsoft? Pues porque tiene mucho renombre, yo creo, y porque pues es líder en casi todo lo que es en el ámbito informática, en cuanto a cuestiones de software, creo yo. Así es. Bueno, digamos que el trabajar en Microsoft, pues es algo que puede hacer sentir a las personas valiosas, ¿no? Es decir, no cualquiera entra a trabajar en una empresa como esta, ¿no? O sea, deben de haber filtros en los cuales se seleccione a las personas pues más preparadas, con mayores habilidades. Y pues bueno, esa mera situación de ingresar a una empresa como Microsoft, pues refuerza nuestra autoestima, porque nos hace considerar personas capaces, competentes, pertenecientes a un grupo, pues del cual no cualquiera forma parte, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una situación relacionada con la estima. Otra sería la situación de un grupo familiar. Un grupo familiar muchas veces refuerza nuestra autoestima cuando reconoce los méritos de sus integrantes, ¿no? De los padres, por ejemplo, de los hijos. Algunas veces los padres llegan a sentirse orgullosos por los logros académicos o deportivos o de cualquier otra naturaleza que puedan tener los hijos, y pues les refuerzan esa autoestima, ¿no? Al premiarlos, al comentar incluso con familiares y amigos que se sienten orgullosos de sus hijos. Entonces, un grupo también refuerza esa noción de autoestima. De hecho, la autoestima también está relacionada con la pertenencia y con el estatus, porque el sentir que uno es parte de un grupo importante, pues eso nos hace sentir importantes, ¿verdad? Al pertenecer a ese grupo. Grupos de personas valiosos, pues, pues nos hacen sentir de esa forma. Otro de los aspectos que propician que las personas nos reunamos en grupos es la pertenencia. Los grupos cubren necesidades sociales. Para muchas personas, las interacciones en el trabajo son la fuente primordial de satisfacción de sus necesidades de afiliación. Bueno, aquí vemos nuevamente cómo la teoría de Maslow eh, eh, de alguna manera también considera esta situación. Acuérdense que en la pirámide motivacional de Maslow también están consideradas estas necesidades humanas. Tenemos esa necesidad de sentirnos parte de algo, de tener un amigo, por ejemplo, es una necesidad humana. A los seres humanos no nos gusta sentirnos solos, nos gusta sentirnos comprendidos, nos gusta sentirnos valorados, apreciados, nos gusta sentirnos parte de algo pues más grande que nosotros, más importante.
y pues eso también le otorga sentido a nuestra existencia, le da sentido a nuestras vidas. Por ejemplo, es muy triste escuchar comentarios respecto a los jóvenes, que no estudian ni trabajan, ¿no? Generalmente, pues se les conoce como ninis, o sea, ni estudian ni trabajan, y pues es muy lamentable porque eso demuestra el fracaso de una sociedad de concederle un sentido de vida a la juventud, ¿no? Porque, pues bueno, los que estudian tienen un propósito, tienen una identidad. Si les preguntan, por ejemplo, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Pues bueno, el decir, bueno, yo soy estudiante de ingeniería en informática en el Politécnico, pues eso habla del sentido de pertenencia, ¿no? Eso habla de que tienes un lugar en nuestra sociedad, eso habla de que te estás preparando para un futuro, pero a aquellos jóvenes que les preguntan, bueno, ¿a qué te dedicas? Y pues que no tienen una respuesta para esa pregunta porque pues ni estudian, ni trabajan, y pues bueno, ahí están, pues como muñecos de aparador, ¿no? Digámoslo así, pues es un problema de pertenencia, ¿no? Y creo yo que refleja la incapacidad de una sociedad por dotar de sentido a sus nuevas generaciones, y eso es algo muy importante. Entonces, vemos cómo las personas no solamente trabajamos por las condiciones materiales, también hay otras situaciones como pudieran ser llamémosle así, condiciones espirituales en las cuales pues las personas sintamos una comunión con otras personas, sintamos que estamos acompañados, que nuestra vida tiene un propósito, una razón de ser, pues eso también es importante, y pues muchas personas se encuentran precisamente en el trabajo. Yo creo que las personas que tienen un trabajo que les gusta y que bueno, además lo consideran importante, pues eso le da mucho sentido a su vida, ¿no? Y eso les infunde fuerzas para seguir adelante, para seguir luchando por esas causas que ellos consideran importantes. Por ejemplo, las personas que llegan a formar una asociación civil, eh, por ejemplo, hay personas que padecieron de cáncer y bueno, enfrentaron una lucha difícil en cuanto a los tratamientos, la compra de medicamentos, el recibir apoyos de instituciones de salud, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a estas personas logran salir victoriosas de ese tipo de situación, a veces eh, pues deciden ponerse a trabajar para que otras personas que como ellas estén pues pasando una situación difícil, eh, pues puedan sentirse acompañadas, puedan ver esa situación de una manera más atenuada, ¿no? Entonces, pues eso nos explica por qué hay muchas personas que se esfuerzan, trabajan, no perciben un sueldo, pero nos habla de este componente social que tienen los grupos y que es muy importante considerar. Entonces, a la hora del trabajo hay que considerar este aspecto. Hay personas que tienen firmes convicciones, que luchan por sus sueños, por alcanzar sus metas, y cuando logran involucrar a otras personas en esta dinámica, en este modo de vivir la vida, pues generalmente eso es lo que les inyectan a las personas, ¿no? Un sentido de pertenencia, y pues bueno, es un aspecto básico y necesario para la condición humana. Tenemos, por otra parte, que los grupos les otorgan poder a las personas, lo que no es posible lograr en forma individual, con frecuencia sí lo es a través del grupo. En el número hay poder. Cuando unimos esfuerzos, cuando tenemos la capacidad de organizarnos y de luchar por una causa común, un proyecto común, pues eso
eso nos da la capacidad de poder hacer la diferencia, ¿no? De realizar cosas que de manera individual no podríamos, ¿no? Volviendo al ejemplo de las asociaciones civiles, cuando las personas conjuntan sus voluntades, sus capacidades, sus talentos, pues muchas veces logran tener un impacto, ¿no? en nuestra sociedad, y pues eso es un motivo de orgullo y de satisfacción para las personas que trabajan por ese tipo de situaciones. Pero también en el caso de las empresas o de las organizaciones, pues muchas veces también las personas llegan a involucrarse con su trabajo de tal manera que pues logran ir creciendo dentro de una organización. Es decir, no solamente la organización crece, sino que juntamente con ellas, muchas veces las personas también tienen la posibilidad de irse superando. Entonces es una situación de poder que está respaldada por el comportamiento del grupo. Y finalmente tenemos logro de metas, que también está relacionado con el poder. Hay ocasiones en que se requiere más de una persona para alcanzar una meta particular. Existe la necesidad de reunir talentos, conocimientos o poder para llevar a cabo un trabajo. Bueno, esto ya va muchas veces enfocado a lo que sería, más que los grupos, los equipos de trabajo. Cuando las personas logran establecer una sinergia, logran establecer un propósito común, metas de desempeño, etcétera, pues las personas generalmente logran sus objetivos, sus resultados, se ven ahí. Y pues bueno, hay ejemplos inclusive en la vida académica, ¿no? Yo he visto cómo algunos de mis estudiantes, y lo cual me da mucho gusto porque de alguna manera descubren esa parte social, esa parte importante de trabajar juntos, cuando se ven pues muy atareados, cuando tienen una carga de trabajo muy pesada. A veces ellos espontáneamente empiezan a trabajar juntos. He visto cómo algunos alumnos se organizan, y el que le sabe mejor al cálculo diferencial o integral, por ejemplo, de pronto con el grupo empieza pues a transmitirles lo que él sabe, y pues empiezan a hacer grupos de apoyo, de estudio. Y pues bueno, creo que es una forma de enfrentar los retos académicos que en ocasiones pues llegan a tornarse pues pesados, ¿no? Porque el trabajo académico a veces es arduo, hay que responder a muchas eh, situaciones que los profesores nos van planteando. Y pues bueno, es un ejemplo de cómo el grupo puede ayudarnos a realizar metas, ¿no? Que de manera individual a veces es muy complicado, ¿no? Las personas, por ejemplo, que a veces se aíslan en el mundo académico, pues a veces no tienen muchas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Académicamente hablando. Se van retrasando, van reprobando materias, y pues bueno, algunos casos desafortunados, pues finalmente pues quedan fuera de reglamento y causan baja, ¿no? Entonces, pues yo creo que también a veces es una situación de, de no saber trabajar en equipo, de no generar redes de apoyo dentro de un grupo de estudiantes. Pues bueno, ese es un ejemplo. Y en el caso laboral, pues sucede lo mismo, ¿no? Muchas veces
En el trabajo hay proyectos que requieren de la participación de distintas personas con diferentes conocimientos, y pues al final los equipos de trabajo que logran consolidar un buen equipo de trabajo, pues son los que finalmente dan los resultados, ¿no? Entonces vemos cómo el grupo, un grupo fuerte en este caso, puede pues propiciar el logro de metas. De ahí la importancia de considerar y pues aprender a trabajar en equipo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profe, todo bien. ¿Sí? ¿No quieren comentar nada? De mi parte, por el momento, no, profe. Ok. Bueno, pues vamos al siguiente tema, que serían las etapas de desarrollo de un grupo. Vamos a ver lo que es el modelo de las 5 etapas. Los grupos por lo general pasan a través de una secuencia estandarizada denominada modelo de 5 etapas de desarrollo de un grupo, las cuales son formación, tormenta, normalización, desempeño y terminación. Bueno, la primera etapa, la formación, se caracteriza por una gran cantidad de incertidumbre sobre el propósito, estructura y liderazgo de un grupo. Sus miembros prueban el agua para determinar cuáles tipos de comportamiento son aceptables. Esta etapa termina cuando los miembros piensan de sí que son parte de un grupo, es decir, cuando logran cierta cohesión, cuando hay cierto sentido de pertenencia, cierta identificación con los propósitos del grupo. Pues bueno, ahí podemos decir que la etapa de formación ha terminado. Es la primera etapa, y pues bueno, todos hemos formado parte de un grupo, y pues inicialmente hay muchas expectativas, ¿no? Hay mucha incertidumbre respecto a cómo se van a dar las cosas dentro de nuestro grupo, ya sea un grupo escolar o un grupo de trabajo, e inclusive cuando, por ejemplo, pues decidimos ir a vivir con una pareja, por ejemplo, pues es un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Y pues básicamente las personas tratan pues de definir las cosas, ¿no? De definir la estructura, es decir, cómo va a funcionar el grupo, el propósito, para qué están reunidos ahí, hacia dónde hay que llegar. Por supuesto, el liderazgo es un aspecto crucial e importante en la vida de un grupo, y pues bueno, esto es parte de la primera etapa del grupo. Luego tenemos la segunda etapa, que sería la etapa de tormenta. Es la de conflicto al interior del grupo. Los miembros aceptan la existencia del grupo, pero se resisten a las limitantes que éste impone a la individualidad. Hay conflicto acerca de quién controla el grupo, y hay una jerarquía relativamente clara de liderazgo. Bueno, esta etapa yo creo que está sobre todo caracterizada por precisamente esta falta de dirección, esta falta de un liderazgo claro, y también está marcada por nuestras conductas individuales. Una de las barreras para el trabajo del grupo es precisamente la individualidad, la incapacidad que a veces tenemos las personas para renunciar a nuestro ego,
Esas son cuestiones humanas. El que a veces nos sintamos, por ejemplo, que seamos muy soberbios, muy orgullosos, por ejemplo, pues esas son meramente situaciones humanas que a veces pues nos toca enfrentar, ¿no? El trabajar con personas que pues, se aferran muchas veces a sus ideas, aun cuando la mayoría del grupo pues juzgue que no es el camino correcto. Estas personas a veces no se bajan de su macho y pues bueno, pretenden a toda costa imponer sus ideas. Y bueno, hay otras que pues tratan de convencer a estas personas de seguir otro camino y bueno, ahí es donde se genera muchas veces un desgaste emocional, un desgaste de grupo, porque muchas veces entra el desánimo, porque no hay claridad de propósitos, porque no hay un liderazgo definido, y pues bueno, es una etapa de tormenta, es una etapa de conflicto al interior del grupo, que requiere obviamente de una solución en términos meramente humanos, porque pues muchas veces no se trata de los conocimientos, muchas veces se trata de pues de vencer obstáculos que tienen que ver con el egoísmo humano, ¿no? Con esas situaciones que son propias de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que trabajar ese aspecto. Por eso es importante considerar la inteligencia emocional. Veíamos en el parcial pasado cómo es importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Bueno, primero a reconocer nuestras emociones, luego a reconocer las de los demás y luego pues a gestionarlas, ¿no? A darles una solución, una salida, un cauce adecuado a nuestras emociones, ¿no? Entonces, si estamos pensando que el adquirir conocimientos es lo único que nos va a ser necesario para nuestra vida laboral, pues estamos muy equivocados, ¿no? Muchas veces no se trata de conocimientos, a veces se trata de, pues de vencer ese tipo de obstáculos, ¿no? Como la falta de compromiso con el grupo, la individualidad, el pretender destacar a toda costa, ¿no? El sobresalir, independientemente de si se logran dar resultados de manera grupal, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la segunda etapa, la de la tormenta. Luego viene la tercera etapa, que sería la normalización. Es en la que se desarrollan relaciones cercanas y el grupo demuestra cohesión. Volvemos a un aspecto psicológico, la cohesión. La cohesión nos habla de la unión del grupo y pues bueno, los seres humanos nos movemos en situaciones en donde existen lazos entre nosotros que muchas veces son invisibles, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros conocemos a una persona y la empezamos a tratar y de pronto pues decimos, pues me cae bien, es buena onda esta persona, ¿no? Es agradable. Y bueno, empezamos a tener pues una relación de amistad, empezamos a apoyarnos, empezamos pues a ver unos por otros, empezamos a mostrar solidaridad, etcétera. Pues todo esto tiene que ver con un sentido de pertenencia, de unión, el sentir que somos parte de ese grupo, y esto es muy importante para el trabajo grupal. Si no se da este tipo de situaciones, pues es muy difícil establecer una sinergia, ¿no? Es muy difícil que todos nos movamos en una sola dirección, que nuestras voluntades converjan, que nuestras voluntades se alineen en un propósito, en un sentido común. Y pues bueno, esta etapa de normalización termina cuando la estructura del grupo se solidifica
y ha asimilado un conjunto común de expectativas que define lo que constituye el comportamiento correcto de sus miembros. Entonces ahí tenemos que, pues bueno, esta etapa culmina cuando hay una asimilación de las expectativas comunes del grupo. Es ahí cuando podemos hablar de sinergia, de cómo nuestras voluntades, nuestros esfuerzos, nuestras capacidades se suman. Y bueno, esto da como resultado la cuarta etapa, que sería el desempeño. La estructura es funcional y aceptada por completo. La energía del grupo, fíjense cómo la energía del grupo se transfiere de conocerse y entenderse, que es parte de un proceso. Es importante considerarlo. Todo grupo atraviesa por este proceso de conocerse y entenderse, a llevar a cabo la tarea de la que se trate, es decir, la energía después de conocernos y entendernos se debe de transmutar o transferir hacia la realización de la tarea. Para grupos de trabajo permanentes, el desempeño es la última etapa de desarrollo. Sin embargo, algunos equipos presentan una quinta etapa. Bueno, esto hasta aquí para los equipos o fuerzas de tarea que de alguna manera son permanentes. Esta sería como la etapa ideal y pues bueno, una vez que llegamos ahí, pues el objetivo sería mantenernos y si es posible, pues superarnos, ¿no? En cuanto a los resultados que podemos estar ofreciendo. Y luego viene la quinta etapa, que sería la etapa de terminación. Esto es para los comités temporales, los equipos, fuerzas de tarea y grupos similares que tienen una labor específica por cumplir. Hay una etapa de terminación, el rendimiento ya no es su prioridad principal, sino que la atención se dirige a terminar las actividades y las respuestas del grupo varían. Algunos están elogiando los logros del grupo y otros se encuentran deprimidos por la pérdida de la amistad ganadas durante la vida del grupo. Pues bueno, esta es la etapa final, es la etapa en la que un grupo pues ha alcanzado sus objetivos, sus propósitos y pues bueno, una vez que han cumplido con la misión, pues es el momento de despedirse. Volvemos a la situación humana, pues muchos quedan pues con este aprecio del grupo, con esta sensación de la vida colectiva, de sentirse parte de algo y pues bueno, en algunos casos pues requieren de tener la capacidad de desprendimiento, de saber pues superar este tipo de situaciones y pues bueno, otros simplemente se conforman o se quedan en la situación de pues de evaluar los logros y de sentirse satisfechos precisamente con lo logrado, ¿no? Y pues bueno, son situaciones que se van sumando a nuestras experiencias de trabajo grupal y que probablemente nos sean útiles para un trabajo posterior en grupo. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? En la vida cotidiana, cuando se crea uno de estos grupos, se puede atender a que se salte alguno de estos pasos y lleve al fracaso del grupo, o bueno, del desarrollo del grupo. Al fracaso del grupo. Bueno, yo estaba pensando en saltarse los pasos, pero pudiera ser porque el grupo a lo mejor ya se conoce, ¿no? Entonces, como ya hay un antecedente, pues entonces sí nos saltamos unos pasos, pero no precisamente para el fracaso, sino porque ya hay un antecedente, ya hay un conocimiento, pues ya hemos trabajado juntos,
Y pues bueno, eso pudiera ahorrarnos la parte de la formación y quizás la tormenta, ¿no? En otros casos habría que ver la situación de cada grupo, ¿no? Habrá grupos que, por ejemplo, más que saltarse un paso, no logran pasar de la tormenta, por ejemplo, ¿no? No logran establecer un liderazgo claro y definido, no logran vencer sus obstáculos, las luchas de ego son complicadas, o bien que se retrase el desarrollo del grupo, ¿no? Pudiera ser en un momento determinado que tal vez se acorten las etapas y se pase de una a otra casi inmediatamente, pero bueno, eso depende también de las características del grupo, ¿no? Hay que entender también que no todos los grupos son iguales, no hay como una receta, ¿no? Ahora sí que depende pues muchas veces de las coincidencias que llegamos a tener con las personas, ¿no? ¿Sí aclaré tu duda? Sí, está bien, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, jóvenes, pues vamos a dejarle aquí. Me recuerdan la próxima que nos quedamos en las etapas de desarrollo de un grupo que terminamos y el tema que sigue sería lo referente a las propiedades del grupo. Disculpe, profesor, yo tenía una pregunta sobre la radionovela y el comercial. ¿Cuánto tiene que durar? Ok. Bueno, ahorita vamos a enfocarnos en el comercial. Y el comercial Ok. tiene una corta duración. Si ustedes observan comerciales, pues creo que duran entre 1 minuto 20 segundos, por ahí, ¿no? Entonces yo les sugiero que le midan el tiempo a algunos comerciales y en función de eso, pues ustedes determinen la duración de su comercial. De la radionovela, ahí sí podemos extendernos un poquito más. ¿Qué será? Entre 15 minutos y media hora. Vale, profesor, muchas gracias. Sí, de nada. Jóvenes, que pasen una excelente tarde, un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima. Profe, me acabo de apuntar, Yo- ¿me puede volver a copiar la lista? Es que no había visto el chat. Hay que estar más atentos, ¿eh? Sí, perdone. Bueno, ya ves lo que dice el refrán popular. Oh, siguen apuntándose, no inventen. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Ya se apuntaron todos? Bueno, bonita tarde, hasta la próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buena tarde.